Aproximación de la binomial por la normal. Bueno, pues vuelve a aparecer en escena otra vez la variable aleatoria binomial. De hecho, os la he estado recordando a lo largo de esta parte en la que estábamos trabajando con las variables aleatorias continuas y a partir de ellas con las normales. Os he estado recordando las variables aleatorias discretas y también las variables aleatorias binomiales, que eran el ejemplo más típico. Pero es que ahora no solamente es recordarlas, no solamente es recordar lo que sucedía con unas para traducirlo a lo que va a suceder con otras. No, lo que vamos a ver ahora es como si nos dan, es decir, si tenemos que trabajar con una variable aleatoria binomial, nos puede interesar en determinados casos, siempre que se cumplan determinadas condiciones, nos puede interesar transformar esa variable aleatoria binomial en una variable aleatoria normal. Bueno, entonces vamos a recordar las características fundamentales de una variable aleatoria binomial, porque en los ejercicios también las tendréis que recordar, ¿vale? Entonces, a ver, recordamos, las variables aleatorias binomiales se caracterizaban por dos parámetros, que eran el n, y n era el número de veces que repetíamos el experimento, y p, que era la probabilidad de que ocurriese el éxito en cada una de las pruebas del experimento. Recordad que el experimento asociado a una variable aleatoria binomial no podía ser de cualquier forma, era un experimento que tenía que cumplir tres características. Es decir, nuestro experimento, en primer lugar, tenía que estar enunciado de tal modo que cada vez que lo realizásemos solamente existiesen dos resultados posibles. A uno de ellos le llamábamos éxito, era el suceso éxito, y el otro era su contrario, y era el que llamábamos suceso fracaso. Esa era la primera característica que tenía que cumplir el experimento relacionado con una binomial. La segunda característica es que lo que ocurriese en una prueba no influía en el resultado de las demás pruebas, es decir, los resultados entre las pruebas eran independientes. Y la tercera característica era que la probabilidad de éxito se mantenía constante en todas las pruebas realizadas del experimento, es decir, la probabilidad de que se diese el suceso éxito era siempre la misma y la representábamos mediante la letra P y por lo tanto la probabilidad del suceso fracaso iba a ser 1 menos P y lo representábamos mediante la letra Q. Esas eran las tres características que tenía que cumplir un experimento relacionado con la distribución binomial. Y entonces, si teníamos una variable X binomial NP, esa variable X, ¿qué medía? Pues medía el número de éxitos que tienen lugar al realizar o al repetir n veces el experimento, es decir, al realizar n pruebas del experimento. Eso es lo que mide siempre una binomial. En el caso de que estemos trabajando con muestras, el n es el número de individuos que integran la muestra y la x va a medir el número de veces que ocurre una determinada cosa, una determinada característica, que es la característica indicada por el éxito, pues el número de veces que ocurre esa característica éxito de entre los individuos que integran la muestra. Vale. Volvemos entonces a lo que estábamos tratando ahora. Vimos también que esas variables, las variables aleatorias binomiales, tenían asociado, al igual que cualquier variable aleatoria y discreta, una función de probabilidad. Pero lo bueno, la ventaja que tenían las binomiales es que conocíamos una fórmula, la que utilizaba los números combinatorios, recordad, una fórmula que nos permitía calcular la probabilidad de que la variable tomase cualquier valor de entre los posibles. Es decir, nosotros teníamos una función P que a cada valor tomado por la variable, a cada x sub i, le hacía corresponder un valor entre 0 y 1. Y en el caso de que la variable fuese binomial, pues a un valor r y ese r
podía ir desde 0 hasta n, que esto era la imagen de x. A ese r le hacía corresponder la probabilidad de que la variable tomase justamente ese valor. Y eso lo calculábamos utilizando esta fórmula, n sobre r por p probabilidad de éxito elevado a r por q probabilidad de fracaso elevado a n menos r. Bueno, eso es lo que vimos cuando estudiamos la distribución binomial. Imaginaos ahora por un momento que os dan una variable x binomial, pues imaginaos 136, 0,85. Es decir, está relacionada con un experimento que se ha repetido o que se repite 136 veces y donde la probabilidad del éxito en una prueba del experimento es 0,85. A ver, si os piden que calculéis la probabilidad de que se produzcan exactamente 72 éxitos, pues sí, podríamos utilizar la fórmula que acabamos de escribir. Diríamos, pues 136 sobre 72 por p, que es 0,85 elevado a 72, por q, que sería 1 menos 0,85, es decir, 0,15, elevado a 136 menos 72, a ver, esperad, 136 menos 72 serían 64, pues elevado a 64. Bueno, y haríamos esa cuenta y lo que nos diese. Vale, no habría problema, de momento ahí no habría problema. Pero imaginaos que os piden la probabilidad de que x sea menor o igual que 72. Entonces, si os piden la probabilidad de que x sea menor o igual que 72, tendríamos que hacer la probabilidad de que x sea 0, más la probabilidad de que x sea 1. Y así, más, hasta llegar a la última posible, en ese caso, que sería probabilidad de que x sea 72. Pues eso sería una barbaridad, porque daos cuenta de que para cada una de estas, que son en total 73 sumandos, tendría que utilizar esta fórmula. Bueno, entonces podríais decir, no, pero es que también vimos que se podía hacer utilizando 1 menos la probabilidad del contrario, que a veces salía más sencillo. Vale, es que si lo hago de esa otra manera, 1 menos la probabilidad del contrario, me quedaría 1 menos la probabilidad del contrario de menor o igual que 72 es mayor que 72. Vale, entonces sería 1 menos, abriría un corchete, y mayor que 72 sería 73 más 74 más la probabilidad hasta llegar a la última, que sería la probabilidad de x igual a 136. Vale, entonces estaríais ahí calculando números combinatorios y haciendo estos productos hasta aburriros. Bueno, evidentemente eso no es práctico y ya se dieron cuenta en su momento, ya hace siglos se dieron cuenta de que esto no podía ser así. Entonces, si tenían que calcular si x era una binomial NP y les pedían que calculasen la probabilidad de que x fuese menor o igual que r, dependiendo de cuánto valiese n y dependiendo del r, esa fórmula se podía alargar muchísimo. Vale, entonces, pues ya a principios del siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII, hubo un matemático francés que después se nacionalizó británico, de Moivre, que ya os he hablado de él. Ya hemos visto que de Moivre fue, digamos, si no el primero, posiblemente uno de los primeros que empezó a estudiar la distribución normal, aunque después el grosso de la investigación lo acabó haciendo Gauss. Él fue, digamos, el artífice, el pionero. Bueno, pues este señor siguió estudiando y comprobó, observó que había determinadas variables binomiales, entonces vio que había algunas binomiales NP que se asemejaban a algunas normales, a algunas variables normales. Entonces vio que había variables discretas binomiales que se asemejaban, y ahora voy a explicar eso, lo de asemejarse, a variables continuas normales. Lo de asemejarse es que podía calcular probabilidades de variables binomiales a partir de probabilidades de variables normales. ¿Y eso por qué lo podía hacer? Pues porque vio las representaciones gráficas. Recordad que las variables binomiales, como son discretas,
se representan mediante diagramas de barras y polígonos de frecuencias. Y en cambio las variables normales, que son continuas, se representan mediante histogramas, pero también mediante polígonos de frecuencias. Entonces él vio que había algunas binomiales que al calcularles el diagrama de barras asociado y el polígono de frecuencias relativas asociado, pues ese polígono se parecía bastante pues, al polígono de frecuencias que estaría asociado a la normal y en realidad se parecía bastante a la curva o a la gráfica de la función de densidad de esa normal, de esa otra normal. Entonces, este señor siguió estudiando, siguió haciendo pruebas, siguió haciendo cálculos, siguió cambiando de aquí, cambiando de allá. Entonces vio que si el n era cada vez mayor, es decir, si el número de pruebas que se hacían del experimento era grande, pues que esa semejanza era cada vez mayor. Vio también que si el P y por lo tanto el Q, es decir, la probabilidad de éxito y de fracaso, se acercaban a 0,5, también la semejanza mejoraba. Vio que a partir de n30, para n mayor que 30, pues las similitudes eran ya muy buenas, es decir, las aproximaciones eran muy buenas y que incluso eran aceptables cuando el n ya era a partir de 10. Vio que si el n por p y n por q eran mayores o iguales que 5, bueno, entonces que ya podía hacerlo casi siempre. Incluso dijo, bueno, si en vez de mayor o igual que 5, mayor que 3, lo podríamos aceptar. Bueno, entonces él se puso ahí a hacer una serie de cálculos, ya digo, y acabó enunciando un teorema. El teorema de De Moivre, que es el que nos permite saber cómo y cuándo vamos a poder aproximar una variable normal a través de una variable binomial a través de una variable normal. A ver, os lo he dicho muchas veces, un teorema, al igual que una definición, no puede tener versión libre, tiene un enunciado que nos tenemos que aprender. Y el enunciado del teorema de De Moivre lo tenemos aquí y os lo tenéis que aprender. Entonces, ¿qué dice el teorema de De Moivre? Pues dice lo siguiente. Si x es una variable aleatoria discreta que sigue una distribución de probabilidad normal NP, es decir, si x es una binomial NP, tal que el tamaño de la muestra es mayor que 10, es decir, tal que n es mayor que 10. N, la muestra, es el número de veces que realizamos el experimento, el número de individuos que forman parte de nuestra muestra. Y además, n por p y n por q no son inferiores a 5, que es lo mismo que decir que n por p es mayor o igual que 5 y n por q sabéis que es 1 menos p, también es mayor o igual que 5. Si se dan todas estas condiciones, entonces esa variable x binomial np se puede aproximar por una variable normal cuya media va a ser n por p y cuya desviación típica va a ser la raíz cuadrada de npq. Es decir, mi variable x, que era una binomial np, la voy a poder aproximar, por eso pongo este símbolo significa aproximadamente igual. A otra variable le tengo que cambiar el nombre porque no es la misma variable, la vamos a llamar x', y esa variable va a ser una normal. ¿Pero qué normal? Normal que tiene de media np y mira tú por dónde. NP era la media de una binomial NP y que tiene de desviación típica la raíz cuadrada de NPQ, que mira tú por dónde otra vez, esa era precisamente la desviación típica de una binomial NP. Es decir, esta X, que es binomial NP, si yo calculo mu sub X, lo vimos en su momento, eso era N por P, y si yo calculaba sigma X, lo vimos en su momento, eso era la raíz cuadrada de NPQ. Pues entonces esta variable x', esta normal, va a tener como media, la media, el valor esperado de x' va a ser la media de x y esta sigma, la sigma de x', va a ser la sigma de x. Es decir, se puede aproximar por una normal que tenga su misma mu y su misma sigma, su misma media y su misma desviación típica. ¿Qué sucede? Que esa variable x' que aproxima a mi variable x, así tal cual
no me va a permitir calcular probabilidades. Lo acabamos de estar viendo en la pregunta anterior. Yo siempre que tenga que calcular probabilidades de una normal mu sigma, antes tengo que tipificarla. Es decir, esta X' a su vez la vamos a transformar, la vamos a aproximar por su tipificada, por su normal tipificada. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Cómo se transformaba una normal cualquiera en una z normal 0,1? Restándole su mu y dividiéndola por su sigma. Entonces, si partimos de una binomial NP, realmente yo al final con la que voy a trabajar es con una z normal 0,1 que sale de hacer todo este proceso. Es decir, primero la transformamos en una X' que tiene esta media y esta desviación típica y después la tipificamos para transformarla en una z que en realidad es restarle NP y dividir por la raíz cuadrada de NPQ, pero la X', no la X de partida. ¿Pero qué sucedía? Pues sucedía que se encontraron con un problema. ¿Y cuál era ese problema? Pues el problema es que a las binomiales sí se les puede calcular la probabilidad de que tomen un valor concreto. A ver, es decir, vamos a borrar un poquito todo esto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una X, esa de antes, que es una binomial 136,085, sí tiene sentido que me pidan que calcule, igual que hice antes, la probabilidad de que X tome el valor 72. ¿Por qué? Porque esa X, ¿qué valores podía tomar? Cualesquiera desde el 0 hasta el n, en este caso desde el 0 hasta el 136. Y entonces podía tomar, en particular, podía tomar este valor. Y sí tenía sentido que me pidiesen eso, y de hecho teníamos la fórmula, la de los números combinatorios, para calcular eso. Ya la escribimos antes. Si yo ahora esta variable binomial, que fijaos, vamos a ver que cumple las condiciones del teorema de De Moivre. A ver, las condiciones del teorema de De Moivre es que n, que en este caso es 136, sea mayor que 10. Es evidente. Que n por p, vamos a calcular n por p, que sería 136 por 0,85, y que n por q, que son 136 por 0,15, los dos sean mayores o iguales que 5. Entonces vamos a calcular 136 por 0,85 nos da 115,6. Pues esto da 115,6, que evidentemente es mayor o igual que 5. Y 136 por 0,15, hacemos la operación y nos da 20,4. 20,4, que también es mayor o igual que 5. Entonces, ¿yo qué tengo? Pues tengo que, entonces, mi variable X, que es una binomial, esperad que escribo del otro lado, si no, no me va a caber. Entonces, nuestra variable X, que es una binomial 136,085, la voy a aproximar por una X' que va a ser una normal n por p, pero n por p acabo de ver lo que vale, 115,6, 115,6, y ahora tengo que calcular la raíz cuadrada de NPQ. A ver, lo vamos a calcular. Bueno, aquí no lo escribiría. Ahí tendríamos que poner teorema de De Moivre. En los ejercicios aquí vais a tener que poner que estáis usando el teorema de De Moivre. Y entonces, pues podríamos calcular, a ver. Ahí tendríamos que calcular pues la raíz cuadrada de NPQ, que sería la raíz cuadrada de 136 por 0,85 por 0,15. Vale, entonces hacemos esa cuenta. Raíz cuadrada de 136 por 0,85 por 0,15 y nos da, hay que redondear a dos cifras decimales y redondead bien, no os confundáis. La centésima tiene que estar bien redondeado, si no después lo que hagáis en el ejercicio, los resultados no van a ser fiables al 100%. Entonces, ya aún así todavía sí es una aproximación, pero si encima redondeáis mal, pues el error va a ser mayor.
Entonces 4,16. 4,16 es lo que vale aproximadamente esto. Bueno, pues entonces mi variable x 136,085 la vamos a aproximar por una normal 115,6, 4,16. Vale. Resulta que a mí ahora me piden que calcule la probabilidad de que x sea igual a 72. No habría problema. En este caso, yo podría calcular esa probabilidad con los números combinatorios, pero como ya la vamos a aproximar por la x' y como seguramente después os puedan pedir otras probabilidades que no podáis calcular con los números combinatorios, ya vamos a ver cómo se calcularía esa probabilidad de la x igual a 72 utilizando la x'. Yo no puedo decir, es decir, de momento lo voy a escribir, pero va a ser falso. Yo no puedo decir que esto sea lo mismo que la probabilidad de la x' igual a 72. ¿Por qué eso es falso? Porque nosotros sabemos que la x' es una normal. Si es una normal, es una variable continua. Y vimos que las variables aleatorias continuas, para ellas, la probabilidad de que tomen un valor concreto siempre es 0. Entonces, estaríamos diciendo que la probabilidad de que x tome el valor 72 es 0 y eso es falso. Entonces, yo no puedo hacer la aproximación así, igual. De la misma forma que si me piden la probabilidad de que x sea mayor o igual que 72 y menor que 86, yo tampoco voy a poder decir que eso va a ser la probabilidad de que la x' sea mayor o igual que 72 y menor que 86. ¿Y por qué? Porque en justamente esos puntos, la x', la probabilidad que toman esos puntos es 0. Entonces, tengo que tener cuidado porque la x sí puede tomar un punto, sí puede alcanzar ese valor concreto. En cambio, la x' no puede alcanzar solo ese valor. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, pues eso se arregla utilizando lo que se llamó la corrección de Yates. Corrección de Yates. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que cuando a mí me pidan que calcule la probabilidad de una binomial en un valor concreto, en un punto concreto, lo que voy a hacer es, en lugar de considerar ese punto nada más, considerar un entorno centrado en ese punto. Recordad que un entorno es un intervalo centrado en un punto. Entonces, por convenio se decidió coger entornos de radio 0,5, es decir, andar hacia atrás y andar hacia adelante, caminar hacia atrás y caminar hacia adelante desde ese punto 0,5 unidades. ¿Y por qué 0,5? Porque la binomial va de 1 en 1. Son valores aislados que van de 1 en 1. Entonces, si va de 1 en 1 y yo considero intervalos de 0,5 en 0,5, ahí ya voy a tener la posibilidad de calcular las probabilidades cercanas solamente a ese punto. Bueno, entonces, claro, ahora viene la forma en la que debéis actuar entonces para transformar la probabilidad que me piden de la binomial, es decir, si a mí me piden cualquiera de estas probabilidades de la x que es binomial NP, ¿cómo tengo que hacer para transformarlas en probabilidades de la x' que era la normal NP raíz cuadrada de NPQ? Entonces, aquí tenéis las fórmulas. Yo, de verdad, os digo lo mismo de siempre. No las intentéis memorizar. Dibujad. Lo más cómodo es siempre dibujar. En este caso, yo desde luego lo veo así. Entonces, imaginaos. A mí me piden que calcule la probabilidad de que x, que es la binomial NP, tome exactamente el valor A. Entonces, dibujaríamos para entendernos. Yo quiero que mi x tome ese valor, que lo coja. Pues entonces lo que hago es un intervalo, un entorno, hacia adelante y hacia atrás 0,5. A menos 0,5 y A más 0,5, que puede ser abierto o cerrado, es decir, cogeríamos aquí ese punto y ese punto. El otro valor, el valor anterior que tomaría la binomial sería el A más 1 y el valor siguiente sería el A más 1, o sea, el anterior el A menos 1 y el posterior el A más 1. Si a mí me piden la probabilidad de que x solo tome ese valor, pues entonces realmente me voy a mover en ese intervalo, en ese entorno, porque en ese entorno el único valor posible es A, que es el que me interesa. Entonces, yo voy a decir, vale, pues la probabilidad de que x sea igual a A es la probabilidad de que la otra, la normal, esté entre A menos 0,5 y A más 0,5.
Entonces, esta probabilidad ahora sí ya tiene sentido. Yo sí que puedo calcular la probabilidad de que una normal esté entre dos valores. Lo que pasa que recordad, primero la tenéis que tipificar para poder usar las tablas de la normal 0,1. Pero bueno, eso ya lo haremos en los ejercicios. Ahora en teoría simplemente os voy a dar el paso de la binomial a la normal, no la tipificada. Supongamos ahora que lo que nos piden es, supongamos que lo que nos piden es la probabilidad de que x sea menor o igual que a. A ver, fijaos. El valor anterior entonces sería la menos 1, el valor anterior sería la menos 2 y así hasta el primer valor, que el primer valor que podría tomar la x, que es una binomial, es el 0. Entonces, si a mí me piden todos los valores menores o iguales que a, tengo que tener la seguridad de que lo voy a coger y que voy a coger todos estos, los puntuales. Todo no, tendría que coger los puntuales. Entonces tendría que coger tendría que coger los puntuales hasta coger el 0. Entonces, mi variable x', la variable x', que es normal, si yo quiero tener la seguridad de que voy a coger como siempre tengo que hacer 0,5 hacia adelante o 0,5 hacia atrás, lo que hago es 0,5 hacia adelante. Y entonces lo que voy a calcular es la probabilidad de que esta x' coja desde hacia atrás. Y esa probabilidad sí que la puedo calcular. Y así ya estoy incluyendo todos los posibles valores que me interesaban para la x. Vamos con otro, a ver si lo entendemos. A ver, ahora que os pidan la probabilidad de que x sea menor que a. Menor que a. Es decir, aquí estaría el a. Aquí estaría el anterior, que sería la menos 1, el anterior, que sería la menos 2, y así de uno en uno, hasta llegar al primero, que sería el 0. Yo quiero que mi binomial tome los menores que a, es decir, que no lo coja. El último que podría coger sería la menos 1. Entonces, mi x', la x' no va de punto en punto, va por tramos. ¿Qué tramo tiene que coger? Y va de 0, es decir, y desde el a o es 0,5 hacia adelante o 0,5 hacia atrás. Entonces, si yo no quiero que coja el a, la x' tiene que acabar ahí. Tiene que acabar en el a menos 0,5 y coger todo lo que viene detrás. Es decir, que la probabilidad que me pedían, probabilidad de x menor que a, es lo mismo que la probabilidad de x' menor o igual que a menos 0,5. Y recordad que esto, como es probabilidad de una normal, esto que estoy aquí rayando sobre el eje de las x, en realidad sería, esto tendríamos ahí una curva y estaríamos midiendo áreas. Recordadlo, que cuando yo estoy calculando la probabilidad de una variable normal, estoy calculando área que queda debajo de la curva, por encima del eje de las x y entre las rectas que me manden, ¿vale? Entre las rectas verticales que me den los extremos. Bueno, a ver, más casos. Mayor o igual que a. Mayor o igual que a. Entonces, ahora imaginaos que la a está aquí, tendríamos el a más 1, el a más 2, etc. hasta llegar al último valor posible que sería n. Entonces, yo quiero que la variable binomial, estamos en este caso, mayor o igual que a, quiero que la variable binomial coja este valor, coja este valor, coja este valor y todos los valores puntuales que haya por el medio hasta llegar a este. Entonces, yo ahora lo tengo que pasar a una normal. La normal coge tramos. Si yo quiero asegurarme de que va a coger este valor, ¿dónde tengo que empezar? Pues tengo que empezar aquí. Tengo que empezar en a menos 0,5 y decir, vale, pues coge todo esto. Y así ya tienes asegurado que vas a coger todos los que quieras. Es decir, mayor o igual que a es lo mismo que la x' sea mayor o igual que a menos 0,5. Recordad también que para la normal lo del igual es indiferente. Es decir, aquí sí que es fundamental que lo pongáis o no. Pero aquí da lo mismo, porque la probabilidad es la misma llevándolo igual que no llevándolo. Probabilidad de x mayor que a. A ver, probabilidad de x mayor que a. Mayor que a. Entonces tendríamos aquí el a más
el A más 2, hasta llegar, ya digo, por el medio estarían todos los valores puntuales, hasta llegar al n. Yo quiero que la x sea mayor que a es que el a no lo puede coger, entonces el primero que le sirve es este y todos los que viniesen ahora ahí a la derecha hasta llegar al n. Entonces mi x', para asegurarse de que este no lo va a coger, pero este sí, entonces, ¿dónde tiene que empezar la x'? Aquí, que sería el a más 0,5. Entonces, cogería la x' de ahí en adelante. Entonces, sería la probabilidad de que x' sea mayor o igual que a más 0,5. Otro caso. Probabilidad de que x esté comprendido entre dos valores cogiendo ambos valores. A ver, cogiendo ambos valores. Entonces, aquí estaría el a, aquí estaría el b. Y entonces, el siguiente para una binomial sería el a más 1, el siguiente el a más 2, y el penúltimo aquí sería el b menos 1, el antepenúltimo el b menos 2 y todos los que hubiese por el medio. Entonces, yo quiero que coja todos estos valores, porque es incluido el a y incluido el b. Vale, si yo quiero que coja todos estos valores, como tengo que ir de 0,5 en 0,5 en los extremos, si yo quiero que coja este, ¿dónde tiene que empezar? Aquí, en el a menos 0,5. ¿Dónde tiene que acabar para que coja el b? Aquí, en el b más 0,5. Entonces, la x' sería todo este tramo, es decir, la probabilidad de que x' esté entre a menos 0,5 y b más 0,5. Si yo quiero que la x binomial sí coja el a, pero no coja el b, a ver, que no coja el b, si yo quiero que no coja el b, es decir, aquí, entonces la x' tiene que quedarse aquí, en b menos 0,5. Y para que sí coja el a, lo mismo de antes, empiezas aquí y acabas aquí. Y sería todo ese tramo, todo lo que hubiese entre esos valores. Entonces, probabilidad de que la x' esté entre a menos 0,5 y b menos 0,5. Que yo quiero que... ahora quiero que no coja el a y sí coja el b. Que no coja el a, sí coja el b y coja todo lo que está en medio. A ver, ya estamos acabando, a ver, fijaos. Hemos hecho este caso, hemos hecho este, nos quedan estos dos. A ver. Yo quiero ahora que mi x binomial sea mayor que a, es decir, el a no lo coja, y menor o igual que b, que el b sí lo coja. Entonces, si por aquí tendríamos a más 1, a más 2, etcétera, y aquí b menos 1, b menos 2, etcétera, y por ahí los intermedios. Entonces, si yo quiero que no coja el a, la x' tiene que empezar aquí a la derecha, tiene que empezar en el a más 0,5. Y si yo quiero que sí coja el b, ¿dónde tiene que acabar? En el b más 0,5. Entonces sería este tramo. Es decir, la x' tendría que ser, aquí lo tenéis, mayor o igual o mayor, recordad que para la x' nos da lo mismo, que a más 0,5 y menor o igual o menor que b más 0,5. Y ya el último caso que se os puede plantear es cuando no quiero que coja A, ni quiero que coja B, pero quiero que coja todo lo que está en medio. A más 1, A más 2, y aquí B menos 1, B menos 2, etc. Bueno, pues entonces, si yo no quiero que coja A, ¿dónde tiene que empezar la x'? A la derecha. Tiene que empezar aquí, en A más 0,5. Si yo no quiero que llegue a alcanzar B, pero estos sí, estos del medio sí, entonces se tiene que quedar en B menos 0,5. Vale, pues entonces la x' sería todo esto. La x' sería la probabilidad de x' entre A más 0,5 y B menos 0,5. Bueno. Hay otra versión, es decir, hay otro truco. En lugar de dibujarlo, hay quien lo hace de otra manera. Yo no lo suelo hacer, pero bueno, os aparece ahí escrito por si lo queréis utilizar. Y entonces la cuestión es, os tenéis que aprender, eso sí, que la x binomial sea menor o igual que un número
es lo mismo que la x' normal sea menor o igual que a, que ese mismo número más 0,5. Entonces, esto hay que aprendérselo. Que la binomial cumpla esto es lo mismo que la normal cumpla esto con la p delante, evidentemente. La probabilidad de que x sea menor o igual que a es lo mismo que la probabilidad de que x', bueno, es lo mismo, se asocian. Vale, entonces, por cada cambio que le hagamos a este signo, y por cada cambio se entiende poner o quitar el igual o darle la vuelta al signo, lo que vamos a ir haciendo es un cambio en el más se convertirá en menos. Vamos alternando el signo. Entonces, por ejemplo, fijaos, si x menor o igual que a se transforma en esto, entonces x menor que a, he hecho un cambio, he quitado el signo igual, entonces aquí el cambio es el cambio de signo, menos 0,5. Si a mí lo que me piden es mayor que a, con respecto a este, he hecho dos cambios. ¿Por qué? Porque he dado la vuelta al signo y quitado el igual. Aquí el signo se mantiene, es decir, si aquí es menor o igual, aquí es menor o igual. Si aquí es menor, aquí le podéis poner menor o menor o igual. Si aquí es mayor, el signo de la x' es el mismo. Lo que tenéis que ver es el signo, este signo de aquí. El sentido de la desigualdad se mantiene, lo que va a ir cambiando es el signo del medio, el del 0,5. Entonces, repito, el x menor o igual que a lo asociamos con esto, con x' menor o igual que a más 0,5, menor o igual, que podría ser un menor, no pasa nada. Ahora, x menor que a, yo sé que si aquí aparece un menor, aquí también tiene que ir un menor o menor o igual. Lo que tengo que ver es lo del más o lo del menos. Pues como aquí, para pasar del menor igual al menor, hice un cambio, que es quitar el signo igual, entonces aquí hago un cambio. El cambio es el más se convierte en menos. Si lo que me piden es x mayor que a, yo lo comparo con este. Entonces, comparado con este, he hecho dos cambios. Le he dado la vuelta al signo y he quitado el igual. Pero como aquí aparece un mayor, aquí tiene que ir el mismo sentido, o un mayor igual. El signo, he hecho dos cambios. Entonces, el más, primero se transforma en menos y después otra vez en más. Bueno, y sería hacerlo así siempre. Ya digo, a mí no me resulta cómodo, prefiero dibujarlo que lo entiendo mejor. Pero si vosotros lo entendéis así, pues ningún problema en absoluto. Bueno, y ahora vamos a ver entonces un par de ejemplos. Un par de ejemplos en los que vamos a ver cómo la binomial se aproxima por una normal en determinadas condiciones. Ya lo hemos hecho aquí, en este ejemplo que tenemos aquí escrito. Ya lo hicimos, pero ahora vamos a ver otros dos ejemplos con enunciado, con contexto, que son los que os van a aparecer pues siempre. ¿Vale? Es decir, vais a tener un enunciado y vais a tener que vosotros razonar porque es una binomial, porque la puedo aproximar por una normal, etc. Entonces, el enunciado dice así. La probabilidad de acierto en tiros libres de un jugador de baloncesto es del 87%. Si realiza 50 lanzamientos, calcula la probabilidad de que acierte exactamente 45 tiros y que meta como mínimo 42 canastas. A ver, si ya en uno de los apartados os dicen acertar exactamente 45 tiros, sabéis que eso nunca puede ser una variable aleatoria continua y por lo tanto una normal, porque exactamente igual la probabilidad sería 0. Entonces, tiene que ser una discreta, y entonces vosotros las discretas trabajáis con las binomiales, que a lo mejor necesito posteriormente transformar en una normal, pero eso ya lo veré. Entonces, voy a ver si esta variable, voy a ver lo que mide la variable y voy a ver si la puedo relacionar con una binomial y con un experimento que cumple las características de la binomial. A ver, ¿el experimento cuál sería? El experimento sería lanzar a canasta y comprobar si acertamos o no, es decir, si el tiro entra o no entra. Entonces, el experimento planteado de esa forma solamente tiene dos resultados posibles. El resultado que la canasta entre, o sea, acertar el tiro, que sería el éxito, o fallar el tiro, que sería el fracaso. Entonces, el suceso A, bueno, aquí no lo he escrito, el suceso A sería que la canasta entre, que el tiro entre a canasta y el suceso A barra que falle. Entonces, en cada prueba del experimento tengo solamente dos resultados posibles que además son contrarios entre sí. La primera característica necesaria para que sea una distribución binomial se cumple. Segunda característica, lo que pasa en cada prueba del experimento, es decir, lo que suceda cada vez que se lanza canasta, ¿es independiente de lo que suceda en el lanzamiento anterior o posterior? Teóricamente sí, aunque sabemos que en la práctica, pues sobre todo en lanzamientos
tiros libres pues influyen los nervios y demás. Pero bueno, teóricamente sobre el papel sí son independientes. Tercera característica, la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de acertar el tiro, ¿es la misma siempre en cada lanzamiento? Pues sí, porque me están diciendo que la probabilidad de aciertos en tiros libres es del 0,87, porque hay un 87% de probabilidades de acertar. Bueno, pues entonces yo tendríamos, ¿cuántos tiros realizo? Realizamos 50 tiros, es decir, yo voy a repetir mi experimento 50 veces. En cada una de esas pruebas que hago del experimento, es decir, en cada lanzamiento, solamente se pueden dar dos posibilidades. A, que sería entrar la canasta, o entrar el tiro, mejor dicho. Este sería el éxito. Y A barra, que sería pues no entrar el tiro, no acertar, como queráis, que sería el fracaso. Y sabemos que P, que es la probabilidad de éxito, va a ser 0,87 y que Q, que es la probabilidad de fracaso, pues sería 1 menos 0,87, que es 0,13. Bueno, entonces la variable X va a medir el número de aciertos entre 50 tiros libres. Eso es lo que mide nuestra variable X. Número de éxitos, es decir, número de aciertos, al repetir el experimento 50 veces. Es decir, esta X es una binomial 50 0,87. Vale. Y lo que nos pedían era la probabilidad de acertar exactamente 45 tiros. Vale. En este caso yo podría utilizar, si queremos lo vamos a hacer para después comparar con el otro resultado, lo que me están pidiendo en el apartado es la probabilidad de que X sea exactamente 45. Y yo lo podría hacer con la fórmula de la distribución de probabilidad de la variable normal, que sabréis que sería n sobre R, es decir, 50 sobre 45, por el P, que es 0,87 elevado a R, que es el 45, por el Q, que es 0,13 elevado a 50 menos 45, que es 5. Bueno, vamos a coger la calculadora y vamos a ver cuál sería esa probabilidad sin necesidad de aproximar nada, es decir, sin que esa binomial haya sido transformada en una normal. Si yo hago esa cuenta, recordad, el número combinatorio era con Shift dividir, y ahora por 0,87 elevado a 45 y por 0,13 elevado a 5, pues esa probabilidad nos da 0,149,3. 0,149,3. Vale, yo he obtenido esa probabilidad, ya digo, sin necesidad de aproximar mi binomial a una normal. Ahora vamos a ver que esa binomial sí se puede aproximar a una normal. A ver, fijaos. Condiciones del teorema de De Moivre. ¿Qué tenía que pasar? Que n sea mayor que 10. N es 50, es mayor que 10. ¿Qué más tenía que pasar? Que n por p y n por q fuesen mayores o iguales que 5. Si yo hago n por p, 50 por 0,87 da 43,5, que es mayor o igual que 5. Y n por q, 50 por 0,13 da 6,5, que no es que se pase mucho, pero sí es mayor o igual que 5. Entonces, se cumplen las tres condiciones que exigía el teorema de De Moivre. Eso significa que nuestra variable X, la 50,087, la voy a poder aproximar por una X' que va a ser una normal NP, y NP es 43,5, y la sigma era raíz cuadrada de NPQ. Si yo hago la cuenta, aquí la tenéis escrita, raíz cuadrada de NPQ, al hacer esto, redondeando correctamente a las centésimas, me va a dar 2,38. Pues entonces, mi X binomial 50,087 la voy a poder aproximar por esta normal. Entonces, la probabilidad de que X sea 45, si yo la quiero calcular con la X', para que sea 45 exactamente, lo que digo es, bueno, pues en vez de 45, hago 45 menos 0,5
y 45 más 0,5. Es decir, calculo la probabilidad de que la X' esté entre 44,5 y 45,5. Y recordad que ahora hay que tipificar. Siempre hay que tipificar, porque esta no es una normal 0,1. No os va a dar el resultado la tabla. Entonces la vamos a transformar en una Z. ¿Y cómo se transforma la X' en una Z? Pues restándole su mu y dividiéndola por su sigma. Es decir, este 44,5 le tengo que restar el 43,5 y dividir por 2,38. Y a este 45,5 lo mismo y a la X' lo mismo. Pero la X' ya pongo la Z directamente. Hacemos esa cuenta. Si al dividir salen más de 2 decimales, tenemos que redondear a 2 decimales exactamente y bien redondeado, bien hecha la aproximación, y entonces nos quedaría esto, probabilidad de que Z esté entre dos valores positivos. Y ahora acordaos, probabilidad de Z entre dos valores positivos, que estamos diciendo que son el 0,42 y el 0,84, entre el 0,42 y el 0,84 me estarían pidiendo entonces que calculase esa área, el área de esa franja. Vale, ¿cómo se hacía eso? A ver, recordad, ¿cómo se hacía eso? Pues es toda el área que queda detrás de esa vertical, restándole todo el área que queda detrás de esa vertical. Y eso es lo mismo que la probabilidad de Z menor o igual que 0,84, que sería toda esta, menos la probabilidad de Z menor o igual que 0,42. Entonces sería aquí. Y estas ya vienen en la tabla, las buscáis en la tabla, tendríamos ahí los resultados, hacemos la resta y esa es la probabilidad que nos sale aproximando, 0,1367. 0,1367 la vamos a comparar con la verdadera, con la que obtuvimos sin aproximar, 0,1367 y antes habíamos obtenido 0,1493. Se parecen, pero hay diferencia. Entonces, la aproximación, hombre, no es mala, pero tampoco es excelente. A ver, ¿por qué no es tan buena como debería? Se puede hacer porque estamos en las condiciones del teorema de De Moivre, entonces la aproximación es válida. ¿Pero por qué? Pues por esto de aquí. Porque sí, es mayor o igual que 5, pero es que la diferencia no es tan mayor. Es decir, aquí sí hay diferencia, veis que aquí hay diferencia y aquí sí que supera el 10 bastante bien, es decir, no es 12 ni es 13, pero ese es el que se encuentra demasiado cerca de 5 como para que la aproximación sea excelente. Entonces, sí, cuanto mejores sean estas condiciones, es decir, cuanto más se cumplan las tres condiciones impuestas en el teorema, mejor os va a salir la aproximación final. Bueno, vamos a ver el otro apartado. En el otro apartado nos pedían que meta como mínimo 42 canastas, es decir, que nuestra X binomial sea como mínimo 42, entonces nos están pidiendo la probabilidad de que X sea mayor o igual que 42. A ver, cuidado, mayor o igual que 42. Mayor o igual que 42 es coger el 42, coger el 43, coger el 44 y así hasta llegar a la última posibilidad, que es el 50, porque en total ha tirado 50 tiros libres. Lo podríamos hacer sin aproximar, pues haciendo probabilidad de X igual a 42, más probabilidad de X igual a 43, etc. Y cada una de ellas, pues con esta fórmula. Aproximando, a ver, corrección de Yates. Si yo quiero que X sea mayor o igual que 42, la X' también va a ser mayor o igual que algo. El símbolo, el sentido de la desigualdad lo mantenéis. Ahora lo que tenéis que ver es ese 42 en que hay que transformarlo. Mayor o igual que 42 es que coja el 42. Si tiene que coger el 42, tiene que empezar un poquito antes. ¿Y dónde tiene que empezar? En el 42 menos 0,5, es decir, tiene que empezar en el 41,5. Pues yo quiero que la X', a ver, estoy escribiendo fatal. Yo quiero que la X' sea mayor o igual que 41,5. Aquí lo tenemos. Y ahora, eso lo tengo que tipificar. Es decir, la X' la convierto en la Z. ¿Y esto cómo lo tipifico? Restándole 43,5 y dividiendo por 2,38.
aproximando a dos decimales y aquí os queda z mayor o igual que número negativo. A ver, z mayor o igual que número negativo, que es el 0,84, creo, ¿no? Menos 0,84. Pues a ver, z mayor o igual que negativo. Si este es el menos 0,84 y me piden mayor o igual que ese número negativo, me estarían pidiendo este área. El valor de esa área. Evidentemente rellenando todos los huecos y demás. Y continuando por ahí. Bueno, entonces, por simetría, esa área vale lo mismo que ¿cuál? Que esta. Es decir, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 0,84 es lo mismo que ese área, pero esa área, esto, es la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,84, que esa ya venía en la tabla. Vale. Y esa probabilidad va a ser, pues la buscáis en la tabla, va a ser 0,7995. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Es prácticamente lo mismo, pero bueno, a ver si lo entendemos. Entonces, esperad que voy a borrar aquí esto. Vamos a borrar esto. Vale, entonces, vamos con el siguiente y último ejemplo. Nos dice, en un examen tipo test de 250 preguntas de opción múltiple, cada pregunta tiene 5 posibles respuestas, siendo solo una de ellas correcta. Si una persona contesta al azar, calcula la probabilidad de que conteste correctamente más de 50 preguntas, pero menos de 55. Más de 50 y menos de 55. Bueno, a ver, vamos a razonar en primer lugar que estamos ante un experimento, o sea, es que estamos ante una distribución que está relacionada con una binomial y entonces vamos a ver que el experimento tiene que cumplir las características necesarias. Vale. Entonces, a ver, ¿cuál sería nuestro experimento? El experimento que vamos a hacer es contestar una pregunta al azar y comprobar si la respuesta es o no correcta. Vale. Entonces, ese experimento solamente tiene dos posibles resultados. El éxito, que va a ser responder correctamente, aunque la respuesta sea correcta. Este entonces sería el éxito. Y el fracaso, que sería responder incorrectamente. Aquí no hay medias tintas porque como es un examen tipo test, o contestas bien o contestas mal. Vale. Segunda característica. Lo que suceda en una de las pruebas, es decir, lo que pase cuando yo contesto una pregunta, ¿es independiente de lo que pase en las demás? Pues como estamos contestando al azar, pues sí, es independiente. Como no tenemos ni idea de lo que estamos contestando, pues sí. Y la tercera característica es que la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de contestar correctamente, sea la misma siempre. A ver, ¿qué nos decía el enunciado del problema? Nos decía que, bueno, teníamos un examen con 250 preguntas, respondíamos al azar y nos decía, cada pregunta tiene 5 posibles respuestas, siendo solo una de ellas correcta. Entonces, si todas las preguntas tienen 5 posibles respuestas y solo una es válida, ¿cuál es la probabilidad de acertar una pregunta cualquiera? Una de 5, un quinto. Pues un quinto, la probabilidad de acertar una pregunta es un caso favorable de 5 posibles, un quinto que es lo mismo que 0,2 y por lo tanto la probabilidad de fracaso
va a ser, bueno, esto sería nuestro P minúscula, la probabilidad de fracaso es el Q, 1 menos 0,2, que va a ser 0,8. Entonces, sí se cumplen las tres características, es decir, ese experimento va a estar relacionado con una distribución binomial. Entonces, la variable X, ¿qué va a medir? Pues va a medir el número de preguntas acertadas. A ver, espera. Es que cuando está cargando el ordenador hace cosas raras. Número de preguntas acertadas en el examen. Claro, pero el examen, ¿cuántas preguntas tenía? El examen tiene 250 preguntas, entonces esa variable X es una binomial 250, porque yo voy a repetir el experimento 250 veces, ya que voy a contestar 250 preguntas al azar, y la probabilidad de éxito es siempre 0,2. Vale, entonces tengo una binomial. Evidentemente esa binomial parece que sí va a cumplir las características del teorema de De Moivre porque n es enorme. ¿Qué me piden? Me piden la probabilidad de acertar más de 50 preguntas, es decir, que la X sea mayor que 50 y menos de 55. Esa es la probabilidad que os piden que calculéis. Vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema de De Moivre. N 250 mayor que 10, desde luego que sí. N por P sería 250 por 0,2 da 50, mayor o igual que 5, sí, lo sobrepasa con creces. N por Q, 250 por 0,8 da 200, todavía sobrepasa más el 5, es decir, se dan las tres condiciones, N mayor que 10, N por P mayor o igual que 5 y N por Q mayor o igual que 5. Entonces, mi variable X, que es una 250, 0,2, la voy a poder aproximar. Escribid bien el símbolo, no pongáis igual porque no son iguales, son semejantes, son parecidas. La voy a poder aproximar por una X' que va a ser normal. ¿Con qué parámetros? Mu, que sea el mu de esta X, es decir, n por p 50, y el sigma es el sigma de esta X, que es la raíz cuadrada de npq, que hacemos las cuentas y eso redondeando a dos cifras decimales nos da 6,32. Vale. Pues entonces, a mí me piden la probabilidad de que la X, la primera, la binomial, esté entre 50 y 55. Yo lo quiero transformar en una X'. A ver, si quiero que esté entre 50 y 55, entre 50 y 55, aquí los puedo escribir todos porque son pocos, pero que no coja ni el 50 ni el 55, ¿dónde tiene que empezar la X'? Bueno, daos cuenta de que aquí realmente tampoco sería imprescindible aproximar porque podría hacerlo con los números combinatorios, tampoco son tantos casos a calcular. Entre 50 y 55 es calcular la probabilidad de X igual a 51, la probabilidad de X igual a 52, la probabilidad de X igual a 53 y la probabilidad de X igual a 54. Pero bueno, imaginaos que en vez de entre 50 y 55, como eran 250 preguntas, os dicen más de 50 y menos de 137. Pues entonces ahí sí que cualquiera se pone a hacer todas las probabilidades. Bueno, entonces, más de 50 y menos de 55. Más de 50. Yo no quiero que se coja el 50. Si no quiero que se coja el 50, la X', que la X' mantiene los signos. Es decir, yo aquí pongo los signos. Les puedo poner el igual, no hay ningún problema. O puedo no ponérselo. Sabéis que para la X', que es una continua, da igual ponerlos como no ponerlos. Bueno. Si quiero que sea mayor que 50, ¿dónde tengo que empezar? A la derecha de 50, es decir, en 50,5. Si quiero que sea menor que 55, ¿dónde tengo que acabar? A la izquierda de 55, es decir, en 54,5. Pues aquí pondríamos el 50,5 y aquí el 54,5. A ver, ¿por qué no vas? Ahora. Y entonces tendríamos esto, lo que acabamos de decir, mayor o igual que 50,5 y menor o igual que 54,5. Siguiente paso, tipificar, no os olvidéis, es decir, a estos valores hay que restarles mu, que es 50, y dividir por 6,32. Y así la X', que se le haría lo mismo, se convierte automáticamente en la Z. Redondeamos esos valores, hacemos esas operaciones redondeando,
y nos sale la probabilidad de que z esté comprendida entre dos números positivos. Bueno, esto ya lo hicimos varias veces. Que la z, que es una normal 0,1, esté entre dos números positivos es una franja. Y eso es la probabilidad de z menor o igual que el mayor menos la probabilidad de z menor o igual que el menor. Y esas dos probabilidades ya os aparecen en la tabla. Si aparecen en la tabla, las buscamos, las restamos y el resultado sería esto. Y así es como se aproxima entonces la binomial por la normal, pero recordad que tenéis que comprobar que se cumplen las condiciones. Es decir, yo tengo que ver que se cumple esta condición y esta condición. Esta cuenta que tengo aquí hecha es porque la necesitamos para calcular la sigma, que es la que pondremos después aquí. Pero las condiciones son esas tres. Bueno, pues con esto, con este ejemplo, acabamos todo lo relacionado con las variables aleatorias normales, con la distribución normal, con las variables aleatorias continuas, acabamos todo lo relacionado con distribuciones de probabilidad, acabamos todo lo relacionado con el bloque de probabilidad y acabamos toda la teoría del curso. Es decir, aquí acaba toda la teoría de Matemáticas 2 de segundo de bachillerato. Habéis llegado al final. Unos mejor, otros peor, pero bueno, eso es lo natural, es lo que pasa siempre. Lo único que nos queda ahora por hacer, bueno, lo único, es todos los ejercicios relacionados con la distribución normal y con la aproximación de la binomial por la normal, pero ya veréis que son sencillos. Y después repasar. Tenemos que repasar absolutamente todo lo que hemos visto a lo largo del curso, porque todos queremos que esa ABAU salga de maravilla. Pues ha sido un placer, chicos. Lo dejamos aquí y nos veremos en los vídeos de ejercicios. Hasta luego.